tiene que también hacer pensar cuánto uno está contribuyendo a la consolidación de la democracia a nivel regional. Por eso, integrarse, dialogar entre los jóvenes, entre las personas en la región es muy importante para poder continuar consolidando este proceso. Bueno, después en mi vida tuve oportunidad de estudiar 2 maestrías. Yo trabajé en Estados Unidos por unos 7 años en la Organización de los Estados Americanos, coordinando el programa de educación en valores y prácticas democráticas. Más tarde trabajé en procesos de diálogo político, coordinando procesos de diálogo político de ministros de educación de las Américas en el marco de la OEA. Y bueno, olvidé también comentar que antes de trabajar en la OEA trabajé en una organización, digamos, creo que sigue siendo una de las pocas que en la Argentina hace educación cívica y ciudadana, y que me permitió plasmar todas esas ideas que yo tenía sobre democracia, democratización, ese compromiso a través de la educación. Y en el trabajo con jóvenes, con niños, con docentes, directivos de escuela, en los ámbitos formal y no formal, me di cuenta que sin educación no había posibilidad de desarrollar una cultura democrática, no había posibilidad de lograr estos procesos de democratización de los cuales hablamos. ¿Y cuál es? A ver, uno puede decir, una politóloga dando una definición muy simple de democracia. Cuando uno habla de los procesos de democratización, para mí significa que cualquier persona en nuestros países tiene la posibilidad, tiene todas las oportunidades para elegir, ¿no? Para poder expresar su voto, ¿sí? Y también para ser elegido. Todos tenemos las mismas posibilidades, los mismos derechos, las mismas oportunidades. Entonces, cuando uno habla de los procesos de democratización, también habla de lo difícil que es pensar las cuentas pendientes de nuestras democracias en la región más desigual del mundo, con niveles de pobreza, de indigencia que alcanzan casi el 40% de nuestra población. ¿Cómo pensar en la democracia? Y cómo hacer que nuestros países trabajen por procesos de democratización, donde cada vez no solo tengamos oportunidades a nivel normativo, sino que esas oportunidades se hagan efectivas en el ejercicio de nuestros derechos. Hace 1 año y medio llegué a la UNESCO, entonces vine de Washington, D.C., aquí a vivir a Chile, y muy contenta y muy orgullosa de pertenecer a esta institución, porque hoy por hoy y desde el año 2012, cuando el secretario general Ban Ki-moon, en ese momento el secretario general de Naciones Unidas dijo, lanzó la iniciativa de la educación ante todo y puso como una de las 3 prioridades de esa iniciativa la educación para la ciudadanía mundial. Aquellos que nos veníamos dedicando a educación cívica, ciudadana, decíamos, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Pero esto ya existe. Y entonces tuve la oportunidad de la mano de UNESCO, trabajando en mi otro trabajo y empezando a ir a foros y después ya haciendo consultorías para UNESCO, de empezar a conocer qué significaba educación para ciudadanía mundial. Y UNESCO la resume, es la educación para transformar el mundo. ¿Y qué significa eso? Es una educación que si uno la pudiera organizar en sus competencias, la podría dividir como en 3 partes. Pero esas 3 partes dialogan, ¿sí? No son compartimentos estancos. Por un lado, la dimensión cognitiva, que es esta capacidad de que uno pueda conocer los procesos políticos, económicos, sociales, locales, nacionales, tener un pensamiento crítico sobre ellos, y a su vez vincularlos, ser capaz de vincularlos con los procesos mundiales, con los procesos globales, entendiendo que hoy todo está conectado, que es un mundo interdependiente, pero a la vez una cosa más, es un mundo muy complejo. Ya no podemos pensar en términos de una sola variable, necesitamos empezar a unir variables, necesitamos la historia, necesitamos la política, lo social, lo económico, la cultura, la tecnología, nos requiere que tengamos ese pensamiento crítico para conocer, para comprender y también para cuestionar. Una segunda dimensión, ¿sí? Y aquí de nuevo, son iguales, no son compartimentos estancos, se relacionan. La segunda dimensión es la socioemocional. ¿Esto qué quiere decir? La empatía, desarrollar la empatía, el respeto, la valoración y el reconocimiento por el otro. Asimismo, desarrollar la solidaridad, la cooperación, la convivencia, ¿sí? Y yo también lo que he aprendido a lo largo de mi vida es que
uno no puede pensar en esa dimensión del bien común y en el fortalecimiento y la construcción de esas relaciones sociales, si es que las personas no aprenden a quererse a sí mismas, porque a partir de quererse a uno mismo, de tener autoestima, de tener autoconfianza, es que uno también puede empezar a amar, a querer al otro, a tener afecto. Entonces esto es muy importante porque forma parte de los valores humanos, de tener en la mente una conciencia en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, equidad, todos esos principios y valores que son más allá de, como antes en la cívica y ciudadanía uno hablaba de principios y valores democráticos. Yo me animo a decir que son principios y valores de humanidad. Esto tiene que ver con esta visión humanista de la educación. Y en tercer lugar, digamos, la tercera dimensión es la dimensión del comportamiento. Entonces, se espera que los estudiantes, o las personas desarrollen competencias en procesos de planificación, de toma de decisión, para resolver estos desafíos. Es decir, comprender bien, sí, volvemos a recorrer, comprender bien qué es lo que pasa, mirarlo desde una perspectiva que no solo son mis intereses individuales, poniéndome en el lugar del otro, desarrollando empatía, y pensando en el bien común, y pensar cómo resolver eso, ¿no? Cómo resolver eso de una forma comprometida, transformativa y responsable, ¿sí? Entonces, uno lo que podría decir es cómo yo tomo decisiones, ¿sí? Si uno llega hasta el final de la dimensión del comportamiento, cómo es que tomo decisiones basadas en el conocimiento, pero también en los valores, en el respeto, de nuevo, en el respeto, en la valoración de los demás, decisiones que son responsables en la medida que uno sabe qué consecuencias esas dimensiones, esos comportamientos pueden tener en mi vida, en la vida de mi comunidad, en la vida del país y en la vida de mi mundo. Entonces, digamos, estas son como las tres dimensiones que las pueden encontrar resumidas en un documento que se llama Tópicos y Objetivos de Aprendizaje, que es en este tema de educación para la ciudadanía mundial. Yo, después de este webinar, puedo dejarle a los organizadores una lista de documentos bien básicos que UNESCO ha ido sacando a lo largo de los últimos años en este tema. Entonces, cuando a mí me invitaron para hablar también en este webinar, yo también pensaba en esta experiencia que es de participar de los jóvenes y de ser emprendedores sociales, ¿no? Y cómo hoy, aun cuando estemos emprendiendo algo para nuestras comunidades, para nuestro país, porque yo tengo la suerte de poder ser mentora de algunos proyectos, he visto excelentes proyectos, que si bien están focalizados en temas de una comunidad específica, de un colectivo específico, no dejan de tener en cuenta ninguna de estas tres dimensiones. Hay un diagnóstico que no se divorcia, es imposible hoy divorciar los diagnósticos locales, nacionales, de lo que son los problemas mundiales, ¿sí? Por ejemplo, en temas de desarrollo sostenible. Hay un tema de valores, me preocupo por el otro. Todos ustedes que están escuchando, se preocupan por el otro, por eso están en esta plataforma, por eso están participando, por eso han propuesto estos proyectos, y también los están sometiendo a que otros les puedan dar su retroalimentación. Entonces eso forma parte también de la tolerancia, del respeto y reconocimiento a opiniones diversas, al debate. Todo esto que en nuestras sociedades nos hace tanta, pero tanta falta. Y finalmente la dimensión de la acción, porque se ve claramente qué acciones se proponen llevar adelante, y lo que más me gusta de los proyectos que he visto es que van más allá de las acciones individuales, tienen que ver con la construcción de acciones colectivas, y en la mayoría de ellos encuentro que han elegido la educación para construir esas acciones colectivas, porque es a partir de la educación formal y no formal, donde uno puede pensar cómo construir esas relaciones sociales que por tanta historia que tenemos en nuestras sociedades, historias complejas de dictaduras, de violaciones a los derechos humanos, han dejado nuestras sociedades con unos lazos sociales muy débiles. En algunos casos
hemos aprendido a reconstruir esos lazos sociales en democracia, ¿no? Entonces, la acción colectiva, la solidaridad, la cooperación con el otro, son cuestiones supremamente importantes para poder superar los desafíos. Ya la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, no solo el objetivo 4 al cual yo estoy más focalizándome, ¿sí?, que es el de garantizar una educación de calidad, inclusive con equidad, y generar oportunidades a lo largo de toda la vida. Toda la agenda tiene un objetivo que es el número 17, que se llama alianzas, porque sin alianzas, sin colaborar con otros, esto no se logra transformar el mundo, mejorarlo. Entonces yo creo que todos los proyectos que se han presentado hay una comprensión muy acabada de la construcción de estas alianzas, pero yo quiero concientizarlos aún más, que no se trata solo de hacer llegar el proyecto a mi meta, de plantear una resolución, es que esto es una cuestión filosófica, esto es una cuestión de principios, de cómo esta región puede lograr más y mejores democracias, democracias más justas, más pacíficas, democracias más equitativas, más consolidadas institucionalmente. Entonces, poner este trabajo de promover, de consolidar la acción colectiva como un principio de contribución a este proceso más grande que se trata de consolidar nuestras democracias, nuestras sociedades, promover cada vez más la convivencia y, como les decía, esta plataforma también permite esta integración regional, este diálogo entre los jóvenes. Y como les explicaba al principio, y ya para ir finalizando, esta integración es lo que va a permitir que estas democracias muy jóvenes en nuestra región continúen consolidándose y que los jóvenes se puedan aprender de un país, de otro país, puedan intercambiar experiencias, crecer junto a otros jóvenes, escuchando otras ideas, otras realidades, y que puedan aprender de las mismas. Así que esto es un poco el resumen que les quería plasmar. Creo que un desafío quizás importante en estos temas es cómo uno va a medir el éxito de estos proyectos. O sea, yo ya pensando en la parte de la implementación, les cuento que en el ámbito de lo que es la educación para ciudadanía mundial y las otras dimensiones conceptuales, los otros aspectos de lo que uno llama la meta 4.7. La meta 4.7 es una de las 10 metas que tiene el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 que recién les comentaba, y tiene otras dimensiones: educación para desarrollo sostenible, educación en derechos humanos, igualdad de género, diversidad, estilos de vida sostenible, educación para la paz, etc. Hoy el mundo todavía, los técnicos, los estadísticos, no se han puesto de acuerdo en cómo medir esto, porque es como ese intangible, ¿no? O sea, si uno dice, este objetivo es el corazón de la agenda, ¿no? Uno que está en estos temas dice, esto es el corazón, porque si uno no tiene ciudadanos empoderados, si uno no tiene ciudadanos conocedores de la complejidad de este mundo, de sus problemáticas, que tomen decisiones basadas en valores para resolver estos problemas, basados en un enfoque de derechos humanos, de equidad, igualdad de género, etc. Realmente, ¿cómo hacemos para medir que esto pueda ser mirado y decir, se cumplió la meta, hay un éxito? Hoy todavía no hay acuerdo. Yo creo que es muy importante que, más allá que no hay un acuerdo a nivel global de cómo medir este intangible, es muy importante que sus proyectos, cuando los hagan realidad, contemplen la medición. Contemplen cuáles son las mejores técnicas, las mejores metodologías para poder dar cuenta del trabajo que ustedes hicieron, de los impactos que lograron. Así como también de la sistematización y la acumulación de conocimiento que resultan de estas experiencias. Muchas veces en estos ámbitos, y cuando uno recién empieza en sociedad civil, grupos juveniles, uno cree que los conocimientos que generó, bueno, en general no hay recursos para esto, uno obtiene muy pocos recursos y decide aprovecharlos todos en su proyecto. Pero créanme, les recomiendo mucho que la sistematización del conocimiento da paso a su análisis y a la creación. Esa creación de la experiencia que puede servirle a otros jóvenes, a otros emprendedores sociales,
para poder no empezar desde cero, no inventar la pólvora, sino decir, ah, mira, esto resultó aquí, esta es una buena experiencia, me gustaría entrar en contacto con estas personas. Entonces, recomiendo mucho que también en sus proyectos agreguen eso. Bueno, así que muchas gracias y estoy abierta a las preguntas que tengan, espero que les haya sido útil. Muy lindo todo tu mensaje. Es muy interesante que el ODS al que más se aplicaban las propuestas, al que más decían contribuir era al 4, al de la educación de calidad. Así que sí, creo que es un tema que se tiene en general muy en cuenta, que también es muy interesante ver cómo toda la pedagogía en general en escuelas va cambiando de a poquito y va incluyendo mucho más, ¿no?, otras dinámicas que no sean exclusivamente así como adquirir conocimiento académico, sino que van más por el lado de interacción, de adquirir como también conocimientos más sociales. Y vamos a ver si hay preguntas. Bueno, te dicen por aquí que claro que el componente socioemocional es muy importante en nuestro proyecto, bueno, hablan de un proyecto que han presentado y que para ellos se ha vuelto lo más importante debido al tejido social roto de su país, que no sé cuál es su país, pero hablando con adolescentes hemos notado que el gobierno no les toma en serio en la reconstrucción del tejido social, lo que afecta a nuestro proyecto. ¿Hasta qué punto el éxito se puede medir con un gobierno que genera condiciones desiguales y promueve una ciudadanía violenta? Esa es su pregunta. ¿Te la repito? Sí. ¿Hasta qué punto el éxito? Sí, no es porque no es porque no la entendí, estoy pensando la respuesta y todas las variables que hay en esa respuesta. Si me la podés repetir entonces. La repito. ¿Hasta qué punto el éxito se puede medir con un gobierno que genera condiciones desiguales y promueve una ciudadanía violenta? No sé de qué país es este proyecto. Viven en San Salvador, así que... Bien. Bueno, yo creo que hay muchos jóvenes, digo, y no solo jóvenes, hay muchas personas y organizaciones que están trabajando en estas condiciones en todo el mundo, ¿sí? Ahí no escuché bien qué país era, pero, ¿cómo? El Salvador. Ok, yo no podría opinar del país en particular, pero yo creo que este tipo de esfuerzos, y sé que en El Salvador y sé que en otros países de Centroamérica, o sea, también que uno los engloba en lo que se llama el Triángulo Norte, hay muchos jóvenes, muchas organizaciones que están trabajando en estos temas, ¿no? Y que esta es una forma de esos jóvenes para poder participar, en algunos casos, saliendo también de sus propias situaciones. Yo he tenido un gran aprendizaje trabajando en países del Triángulo Norte hace muchos años, donde uno llegaba con una idea tradicional. Yo soy de la tradicional educación cívica, muy tradicional, y a mí me encanta ese tradicionalismo. Y entonces a mí me dio vuelta a la cara un joven que me dijo, no me acuerdo en cuál de estos tres países, en un foro que organizamos, muchas gracias por crear este espacio para que nosotros podamos expresar nuestras ideas, participar, pero ¿sabes qué? Mira, el tema es que yo no me relaciono con otros, porque por la situación en la que vivimos es difícil construir relaciones sociales, ¿no? A veces este foro era como la primera vez que podían estar con otros jóvenes de su misma edad, quizás fuera de la escuela, y algunos de ellos no yendo a la escuela. Y tampoco tengo confianza en mí mismo, y no tengo confianza en los chicos, no tengo confianza en mí, no tengo confianza en mis ideas, yo no sé cómo expresar ideas. Entonces, ahí uno se da cuenta que hay otro trabajo por hacer. Y es el trabajo que tiene que ver, yo no sé si se llaman habilidades socioemocionales, pero la confianza en sí mismo, el conocerse y quererse a sí mismo, es el primer paso en estos escenarios, en estos contextos, para poder empezar otro tipo de proyectos. A veces uno imagina proyectos en determinados contextos donde vos decís que los jóvenes hagan esto, que los jóvenes hagan lo otro, y voy a proponer esto, y que mi comunidad haga esto, cuando el problema es mucho más profundo, cuando el problema es mucho más sencillo.
¿no? Hay veces que uno dice, si yo pudiera poner una bombita en un farol, la gente podría caminar por esa cuadra, y eso haría que esa gente podría juntarse, cosa que hasta ahora no lo hace. Pero yendo a tu pregunta, o sea, yendo de nuevo a tu pregunta, es seguir trabajando en estos contextos. Uno tiene que seguir trabajando en la medida también de su seguridad, ¿sí? En la medida también de los límites que tiene en ese trabajo. Yo sé que no estoy respondiendo a profundidad lo que quizás esta persona que preguntó, lo que vos quisieras que te conteste, pero sí es seguir trabajando siempre teniendo conciencia del contexto en el que uno está y que hay procesos y que esa reconstrucción de las relaciones sociales no se da de un día para el otro. En nuestros países no se da de un día para el otro, además porque está mediado por otros procesos culturales, económicos, estructurales, que uno no va a dar solución de un día para el otro, pero lo importante es por tu generación, por nuestras generaciones, por las generaciones que vienen, continuar trabajando en esta línea. Y que no todos se dedican a esto, es también importante, porque uno dice, bueno, hay muchos emprendedores sociales, muchos jóvenes que participan, y yo no sé cuántos son, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante valorar el trabajo que uno hace y conectarse con otros jóvenes. Esto, digo, y no solo lo digo para jóvenes, digo, porque esto, bueno, estamos comprometidos, pero digo, más allá es conectarse con otros que también están trabajando estas experiencias. A veces uno necesita también sentirse acompañado, no es solo socioemocionalmente, sino saber que otros también están haciendo el mismo esfuerzo. Muchas gracias, Romina. Bueno, hay otra pregunta que también viene del Salvador, es de Marisol Torres, y dice, ¿cómo lograr el acompañamiento y seguimiento de los valores después de un proceso educativo? Hay problemas cuando se termina un proceso de reconstrucción de valores, pero el aprendizaje se pierde. Bueno, yo no sé, a ver, la Agenda de Educación 2030 y el ODS 4 te hablan de la creación de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Hoy el aprendizaje no está dado solo en el ámbito escolar, y el aprendizaje de estos temas empieza en casa. Digo, y aunque la primera socialización a uno le enseñan es la escuela, creo que, digo, por experiencia personal y también digo, experiencias que están ahí estudiadas, es muy importante lo que uno puede trabajar en casa, ¿no? Los valores, los principios que a uno le transmiten en casa. Por otro lado, digo, durante la trayectoria educativa uno tiene ciertos aprendizajes y uno puede también tener otras oportunidades fuera de la escuela. Entonces la educación continúa, está dentro de la escuela, pero también continúa fuera de la escuela. Y eso tenemos muchísimos ejemplos de jóvenes que participan en organizaciones, lideran organizaciones fuera del espacio escolar. Y cuando uno termina, bueno, hoy cada vez más, tanto en la educación, en las distintas modalidades de la educación terciaria, estos temas se están abordando. Algunas instituciones de educación superior lo hacen a través de aprendizaje-servicio, también se hace a través de programas de liderazgo. Bueno, hoy está asumiendo distintas cuestiones. Dentro de la enseñanza del aprendizaje de jóvenes y adultos en los ámbitos formal y no formal, también se está empezando a trabajar este tema. Y se está también trabajando por algo que es, a ver, por ahí que no es nuestro foco, pero hoy las competencias que y otros temas relacionados brindan son importantes para el trabajo, ¿no? Son importantes para la inserción laboral. En algunos casos, cuando te buscan para un trabajo, piden que tengas determinadas competencias, que son estas dimensiones, estas materias las que te ayudan a desarrollarlos. Y hoy hay empresas que también trabajan sobre estos temas, no educación cívica, ciudadana, ciudadanía mundial, pero van a temas de habilidades socioemocionales, el liderazgo, la toma de decisión, el conocimiento, el pensamiento crítico. Entonces, o sea, yo veo con esperanza que
que no es que se termina la escuela y termina el tema. Y también tengo mucha esperanza que el tema empiece en primera infancia, ¿no? De que uno entró 0 años y ya te están hablando de este tema, porque uno podría decir, uno nace con esto. Yo no estoy segura que uno nace con esto, yo creo que esto uno lo aprende, se cultiva, y por supuesto los contextos tienen mucho que ver, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, los contextos condicionan, ¿sí? Y no solo me refiero, digamos, a cuestiones del nivel socioeconómico, que por supuesto condicionan, pero también los contextos políticos, ¿no? Digo, vivir en determinado régimen político no es lo mismo crecer en una democracia, crecer en una dictadura, las nociones que uno puede tener sobre estos temas. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta desde Venezuela. Alejandro González Rosas pregunta, ¿de qué manera podemos lograr un mayor impacto en la comunidad? Bueno, en principio, mira, yo creo que lo más importante es involucrando a la comunidad en el proyecto en el que estás haciendo. Si uno tiene la oportunidad de diseñar los proyectos conjuntamente con las personas que, a ver, yo les llamo beneficiarios, pero hoy se llaman participantes, con los que van a ser los participantes del proyecto. Y aún más, si uno puede con esas personas que no van a ser como los participantes directos, los beneficiarios directos, no me gusta no hablar de beneficiarios, pero otras personas de la comunidad que quizás no estén directamente afectadas por el proyecto, pero que es bueno que hagan de soporte, que apoyen el proyecto y apoyen a las personas que participan en el proyecto. Hay veces hay proyectos, digamos, que están dirigidos a los jóvenes dentro, fuera de las escuelas, y es bueno no solo involucrar a esos jóvenes para trabajar, digamos, con uno, para involucrarlos desde el diseño del proyecto, sino también a sus padres, a otros miembros de la comunidad, porque esto es lo que hace que después los proyectos puedan ser sostenibles. Y también creo que es muy importante ir informando a las comunidades de los resultados que van teniendo el proyecto. A veces los involucramos al inicio y no los mantenemos informados. Y créanme que las personas se ilusionan participando en esto. Unas personas más que otras, pero vos podés tener una comunidad, no sé, a mí me ha pasado, tenés 50, 100 personas, estoy hablando de comunidades bien chicas, ¿no? Y digo, puede ser un barrio, ¿no? Y las personas después te preguntan, ¿qué pasó con esto? Porque por ahí de los 100 no, pero 5, 10, 20 pueden quedarse enganchados y les interesa, porque seguramente hay personas que les hubiera encantado hacer esto y por X causa no pueden, o porque, digo, si ustedes trabajan con jóvenes, porque solo es para jóvenes y ellos son adultos, y personas que en otra oportunidad en su vida participaron de estas cosas y ya no hay proyectos para ellos. Entonces es muy importante mantener a las comunidades involucradas e informadas, y también procurar que cuando se hagan los proyectos también sean consultadas. Si uno, por ejemplo, está trabajando, no sé, en proyectos de aprendizaje-servicio con jóvenes, también es bueno que esos jóvenes enseñarles a que involucren a la comunidad en sus propios proyectos. Yo me acuerdo que dentro de los proyectos que hay en la plataforma, hay uno, por ejemplo, que es de talleres, y entonces yo les pregunté, ¿cómo esto va a ser sostenible? Y me dijeron, no, es que miembros de la comunidad van a dar su tiempo en cosas que saben hacer para hacer talleres. Increíble, eso me parece buenísimo. Genial. Bueno, creo que en este webinar está habiendo más preguntas que nunca. No sabemos, ¿sos bueno? ¿Un problema? Es bueno, como que la gente está conectando con el tema y con todo lo que nos estás contando. Otra pregunta que nos han hecho es cómo gestionar recursos y alianzas estratégicas cuando los procesos comunitarios no responden a las políticas o intereses de un gobierno, y cómo sostener un emprendimiento social cuando es contradictorio a los intereses del gobierno de turno. Bueno, yo creo que esta segunda ya la habíamos contestado en parte con otra anterior. Con respecto al tema de las alianzas, ¿me la podrías repetir para tener toda Sí, claro. la fotografía completa? Sí, la segunda yo creo que es la que respondimos, bueno, la que respondiste tú con la pregunta que hacían desde El Salvador. La otra era cómo gestionar recursos y alianzas estratégicas cuando los procesos comunitarios no responden a las políticas o intereses de un gobierno.
Bueno, ahí yo también preguntaría sobre qué niveles de gobierno estamos hablando, porque uno puede hablar de niveles nacionales, puede hablar de niveles locales, entonces también ahí me gustaría como poder especificar un poco a qué nivel se refiere. Y claro, a veces los procesos comunitarios no responden a eso porque cuestionan justamente las políticas. Y están para, o sea, y parte del trabajo de uno también tiene que ver, la participación transformativa tiene que ver con eso, tiene que ver con el pensamiento crítico, tiene que ver con cuestionar, siempre uno pensando en el marco de la ley, en el marco de las instituciones, intentando siempre desde ese lugar, porque uno prioriza la convivencia, prioriza sí, el respeto, el respeto al régimen. Entonces, en la gestión de los recursos, o sea, yo lo que digo siempre es también qué tipo de recursos. Si uno está hablando de recursos económicos, si uno está hablando de recursos humanos, recursos institucionales, creo que esto se vincula también con la anterior pregunta. Tiene que ver con cómo involucramos a los distintos actores de la comunidad en los procesos de trabajo que nosotros llevamos adelante. Y hay veces a mí me ha pasado de trabajar digamos, en proyectos en iniciativas de aprendizaje por proyecto, en educación formal y no formal. Y uno puede encontrarse con dos problemas. Uno es que las comunidades no trabajan juntas, ¿no? Porque están en un determinado contexto. O sea, si yo estoy en un determinado contexto con alta violencia, donde, por ejemplo, los chicos, los padres, todo el mundo va corriendo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, a la escuela, no hay posibilidades de interacción social, ese es un desafío muy profundo. Entonces uno lo que trata de hacer es encontrar espacios comunitarios donde se puedan encontrar estas voluntades, donde se puedan encontrar estas personas, y ahí fijarse cuáles son los recursos que tiene esa comunidad para atender determinados problemas. Ahora, la pregunta también es, ¿qué problemas nosotros estamos atendiendo? Porque hay veces que nosotros identificamos problemas, nos importan cosas, que para las comunidades no es que no son importantes, pero hay otros problemas. A veces uno, digamos, dice, a mí me parece que habría que trabajar por este lado, y el tema muchas veces es más simple. Yo no sé si es pertinente esto que les voy a comentar, pero en una experiencia que tuve en México, trabajando en temas de violencia dentro de una escuela de prevención de la violencia, construcción de una cultura de paz, yo llegué con la metodología de aprendizaje por proyectos, porque justamente habían venido a buscar ese tipo de experiencia, ¿no? Y por supuesto la metodología de aprendizaje por proyectos sirve para construir relaciones entre los estudiantes, los jóvenes, etc. Pero uno de los proyectos que surgió era mucho más simple que eso. Los chicos, los estudiantes, hicieron ellos mismos música, o sea, cantaron canciones y escribieron poemas para sus padres, porque lo que ellos sentían es que les faltaba afecto de sus padres y su familia. Y que eso tenía que ver con ciertas actitudes, no solo de violencia con otros, violencia consigo mismo. En una escuela particular tenía muchos casos de autoagresión, de cutting, de lo que ustedes quieran. Y entonces los docentes trabajaron de un modo mucho mejor del que yo les había propuesto, y entonces llegaron a esto. Y después de un tiempo me contaron que mejoró, porque uno no trabajó sobre lo que uno quería. Uno involucró a los actores, a los directivos de la escuela, a los docentes, a los estudiantes, y tomando cierta metodología y cierta idea de lo que uno les había dicho, hicieron lo propio. Entonces lo que digo es que a veces uno piensa, y no estoy diciendo por soberbia, sino estoy diciendo uno tiene cierto conocimiento, hay ciertas teorías que te dicen que si vos arreglás esto o haces esto, esto sucede, y hay contextos donde la cosa es, no sé si mucho más simple, es simplemente distinta, y tenés que empezar a trabajar por otro lugar. Entonces yo también creo que lo que es importante cuando uno dice involucrar a la comunidad es escuchar, ¿no? Y escuchar que a veces uno puede hacer, mira, yo quiero hacer un taller en en códigos y programas. Bueno, pero quizás, sí, eso está muy bien, pero quizás hay otras cosas, ¿no? Que son también tan importantes como esa, o que a esa comunidad le va a servir también. Entonces, lo que digo es escuchar. ¿Mm? Qué lindo lo que nos cuentas del ejemplo de México,
Y sí, gracias, Romina. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que es de una chica de Panamá, Janet, que comenta que su proyecto es de emprendimiento social que aplica las energías renovables como solución a problemáticas sociales. Y su pregunta es cómo mantener su postura como empresa social si allí en Panamá es muy escaso que personas conozcan sobre emprendimiento social y es muy común que al explicar sobre su idea, personas les cueste entender la rentabilidad y honestidad de los objetivos. Bueno, yo creo que no estás sola en esto, y creo que a todos nos cuesta explicar nuestras ideas, y no es fácil lanzarse con estas ideas, sobre todo cuando son ideas innovadoras, cuesta explicarlas. Ahora, también hay un trabajo, como te digo, que hay veces uno como que en sus objetivos, en sus explicaciones van mucho hasta el final, ¿no? Porque uno lo conoce teóricamente, conoce las teorías de cambio, por decirlo de alguna manera, uno tiene que hacer esto, pero quizás empezar de forma incremental, ¿no? Y los mensajes de comunicación son muy importantes. A veces uno quiere llegar ahí, pero tiene que mirar objetivos intermedios. Digo, cuando uno hace, por ejemplo, el aprendizaje por proyectos, es muy importante en la definición de los problemas, no solo investigar, por ejemplo, cómo es el diagnóstico, sino cómo ese problema es visto también por las distintas partes. A veces un problema que a nosotros nos ocupa y nos preocupa, no es visto por las partes de esa manera. Entonces uno dice, ¿debería entrar de lleno así? O mejor empiezo con acciones de concientización y sensibilización, y te va a tardar quizás un poquito más hasta que vos llegues a la solución, ¿no? Hasta la alternativa de decisión que vos querés tomar y que vos sabés que la necesitas hacer. Pero uno a veces necesita retroceder un poquito, fijarse en estos pasos, porque nuestros proyectos sirven en la medida en que les sirven a los otros. Esto es muy importante de entenderlo. Y a veces nos cuesta que los otros crean. Y en esto, sobre todo, lo tuyo no creo que sea el intangible, porque es bien tangible las ideas que estás hablando. Pero a veces las personas, digo, y pueden ser las personas que te van a dar los fondos, los gobiernos, otras organizaciones de sociedad civil. Entonces la pregunta es, quizás crear alianzas, empezar digamos, con iniciativas de sensibilización, de socialización, es decir, buscar como esos pasitos intermedios que te permitan incrementalmente llegar hasta donde vos querés. Perfecto. La siguiente pregunta es de Tabata Sosa y dice, nuestro DS es el relacionado con la salud. Nos preguntamos cómo abarcar temas delicados pero que tienen que ver con nuestro proyecto de una forma apropiada que evite despertar susceptibilidades en las personas. Temas como las políticas que influyen, en este caso, con todo lo que tiene que ver con el área de la salud. Son de Venezuela. Bueno, a ver, uno a veces puede abordar temas que pueden afectar la susceptibilidad de las personas, otros temas que no, y a ver, y uno dice, ¿qué hago? ¿Dejo de dedicarme a estos temas? No, ¿no? Entonces uno ahí también toma decisiones de cómo se acerca, cómo son esos mensajes de comunicación con esas personas. Además es bueno identificar quiénes son exactamente esas personas que son susceptibles y cuál es el rol que tienen en nuestro proyecto. Son los beneficiarios directos, de nuevo, que no me gusta decirles así, son los que te apoyan, los que le dicen los actores, como ustedes, los stakeholders, ¿no? O sea, esos actores que te van a apoyar. ¿Quiénes son los que tienen, cuando vos decís personas, es bueno que uno defina quiénes son esas personas que son las más susceptibles a estas ideas? Y de nuevo, mensajes de comunicación muy importantes, la sensibilización, la concientización, y tratar de buscar las distintas maneras. Hay gente que tiene un objetivo, que tiene un proyecto muy claro, pero pasa varios años en esta etapa. Porque si no, su proyecto no se entiende, si no, su proyecto, aunque para uno tenga todo el fundamento, tengas teoría atrás y todo, hay que hacer esto y es tratar de buscar la manera en cómo esto realmente se puede hacer. Porque creo que eso es, en definitiva, tratar de que se haga, ¿no? Tratar de hacerlo efectivo. Pero hay veces uno se plantea un determinado camino y lo bueno es tener una planificación contextualizada. Sentido que uno esté atento mucho a las variables
que están rodeándonos todo el tiempo, ¿no? No solo las externas, incluso la misma organización de uno, las personas con las que uno trabaja, que también esto va cambiando. Entonces, lo que te diría es definir las personas, ver cómo poder acercarse a esas personas y de qué manera las alianzas te pueden ayudar a entrarle a esas personas de un modo diferente para que puedan al menos empezar a escuchar tu mensaje. No se convencerán quizás al principio, pero ese es un trabajo que requiere tiempo. Y además, digo, esto también es un trabajo que uno hace también con los gobiernos, ¿no? O sea, es decir, hay temas que van entrando de a poco en las agendas de los gobiernos. Y uno también desde lo social lo percibe, desde las organizaciones de sociedad civil, los emprendedores. Hay temas que para algunos gobiernos están más altos, son más prioritarios, en otros países no lo son tanto porque hay otros temas o porque simplemente hay cuestiones ahí mediando, culturales, hay cuestiones de otras urgencias, ¿no? Entonces también uno entender ese contexto en el cual está y explorar cómo lo hicieron otros, que tienen exactamente el mismo desafío, que quieren llegar al mismo lugar que querés llegar vos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más apuntadas. Aprovecho para avisar de que, como ya en un ratito iremos terminando, entonces si las personas tienen alguna pregunta más, que escriban alguna, pero ya serían las últimas. Y bueno, te aprovecho para decirte la siguiente, que está relacionada con esto que acabas de comentar en realidad. Y Víctor Coronado nos comenta que hay proyectos que tienen varios perfiles de beneficiarios, como dices tú, entre comillas. Me imagino que habla también de su proyecto y que qué recomendaciones tienes en estos casos, si segmentar la población o... Bueno, a ver, uno puede tener varios perfiles de beneficiarios y también me imagino que tenés varias actividades para esos beneficiarios. Y a veces uno no tiene que segmentar la población, porque muchas veces de lo que se trata es que esa población trabaje junta o esté junta. Es decir, que depende mucho del propósito del proyecto. O sea, no te voy a poder dar una solución porque no conozco el proyecto y con mucho gusto, si se los querés mandar después a los organizadores, yo con mucho gusto lo veo y podría aconsejarte algo. Pero, a ver, los perfiles también tienen que ver con necesidades, con intereses, con demandas, y digo, eso por el lado del beneficiario, siempre, como les digo, tratando de entender al otro, de ponerme en el lugar del otro. Por eso todo lo que les hablé de ciudadanía mundial, una de las cosas más importantes es cómo yo me pongo en el lugar del otro, cómo yo aprendo a pensar y ver las necesidades que tiene el otro, más allá de mi convencimiento sobre algo. Y hay que ver también qué tipo de actividades vos les proponés y los modos de involucramiento que tienen estos diferentes beneficiarios, ¿sí? Y hay beneficiarios que vos los vas a tener mucho más involucrados que otros. Hay proyectos, digamos, que están enfocados, que van por etapas también, ¿no? Y puede ser primero un proyecto enfocado a jóvenes, después incorporados a los adultos, por ejemplo, en aprendizaje por proyecto. De nuevo, no puede empezar con los docentes, trabajando con los docentes, después trabajar después con los docentes y los alumnos, con los directivos escolares, después trabajando con los padres, y la idea es como todo ese colectivo, y con las comunidades, y cómo todo ese colectivo se aúna, se articula, para después llegar al objetivo que vos tenés. Entonces, los proyectos hoy no tienen un solo beneficiario, son varios, pero hay que ver cómo entran en las distintas etapas del proyecto. Genial, muchas gracias. Ahora nos hacen una sobre el impacto. Quiero aprovechar para decir que este miércoles vamos a tener otro webinar sobre medición de impacto, que creo que tú también has hablado de la importancia, ¿no? Como del impacto y todo, y creo que justo tenerlos también la misma semana puede ser como un complemento muy, muy bueno para las personas que están presentando su propuesta. Y esta persona en concreto nos pregunta, bueno, dice, desde tu experiencia, ¿cómo percibes el impacto de proyectos relacionados a la visibilización de las personas con discapacidad? A ver, depende del proyecto, pero, a ver, los proyectos tienen impacto. O sea, yo conozco varios proyectos, nuestra oficina tiene una línea de trabajo en este tema también. Tenemos un observatorio regional de educación inclusiva, también trabajamos con gobiernos,
ministerios de educación en la red iberoamericana, intergubernamental iberoamericana de necesidades educativas especiales, y nada, y trabajamos con actores claves en la región de distintos sectores, y todo lo que uno, a ver, puede hacer de una forma bien planificada puede tener un buen impacto. Quizás, no sé si esa es la pregunta que tenías, o la pregunta es, ¿cómo estos proyectos impactan en la transformación de políticas? Entonces ahí nos cambia la pregunta, porque este tema le falta mucho, y sobre todo en educación, ¿no? Hoy en la región tenemos 30% de chicos, según cifras de la CEPAL, 30% de chicos con discapacidad que están fuera de la escuela, ¿sí? Entonces, esto es algo que uno dice, esto no se puede permitir, ¿sí? Entonces ¿pero qué hacemos? Y hay que seguir trabajando, y hay que seguir trabajando, y esto, en cómo se integran las iniciativas cómo se integran y se articulan los distintos sectores que trabajan en esto, como los ministerios de educación, las universidades, la sociedad civil, donantes, ¿no? Cómo todos ponemos una prioridad en este tema y cómo hacemos para que este tema, el impacto, las experiencias, el conocimiento acumulado que lo hay en la región, pueda trasladarse mucho más a las políticas, ¿no? Y también preguntarse cómo esto se maneja a nivel local y otras cosas, es decir, cómo pensar el tema de discapacidad, por ejemplo, en niños, niñas, jóvenes, adultos en situación de movilidad, porque la inequidad de nuestra región, las situaciones de exclusión, no hay una sola, se juxtaponen, ¿sí? Entonces eso también hace a esta región aún más, hace nuestros desafíos aún más complejos también, ¿no? No solo es una persona con discapacidad, puede ser una persona que además sea perteneciente a una familia de bajos recursos, y además puede ser hoy, con la situación que tenemos, una persona en situación de movilidad. ¿Cómo abordamos todos esos desafíos al mismo tiempo? Entre otras dimensiones que podríamos mencionar. Entonces, yo creo que perdón por atreverme a ajustar la pregunta, hay que seguir trabajando mucho más, y lo que digo es, las organizaciones de sociedad civil, los grupos en este caso, pues estamos hablando de ustedes, los grupos de jóvenes, y las universidades hay que trabajar más en incidencia, hay que sensibilizar, concientizar más. La UNESCO trata de hacerlo, necesitamos más partners, necesitamos más socios para seguir trabajando e incidiendo. Tenemos gobiernos que forman parte de esta red intergubernamental muy comprometidos. No son todos los gobiernos de la región, hay otros gobiernos también que es muy importante continuar expandiendo, sumando. Ustedes saben que siempre los recursos son limitados, entonces todo lo que nosotros podamos sumar es muy importante. Perfecto, muchas gracias. Esta creo que va a ser la última pregunta porque nadie más ha vuelto a preguntar. Muy bien. Así No. Es un examen muy difícil, a mí me han dicho, era el webinar, pero no me dijeron que las preguntas eran como un examen. Esto es un examen, y uno de mi vida, porque... Bueno, yo creo que sobresaliente en el examen, así que no, muchas gracias por el webinar, de verdad, muy lindo mensaje. Se nota también como desde la pasión que tú lo transmites, ¿no? Que al final eso también es lo que llega mucho cuando estamos escuchando hablar a alguien. Y nada, eso, muchas gracias. Comentar también bueno, que Romina Casman trabaja en UNESCO, y UNESCO es una de las organizadoras principales de este proyecto de Comprometidos, así que genial que te hayas animado a compartir con nosotras todo esto. Vamos a aprovechar también para decir a las personas que nos estén escuchando ahora que les pedimos que manden un correo con una muy breve como reflexión, nada de un párrafo, 4 o 5 líneas, no tiene que ser algo muy extenso, pero sí un pequeño correo a info@estamoscomprometidos.org. Ahora lo voy a escribir en un comentario debajo del webinar, sobre cómo su proyecto puede estar sensibilizando o podría sensibilizar a la comunidad, a su comunidad, respecto a la temática en la que están trabajando, ¿no? Si es sobre energías renovables, pues, o sustentabilidad, cómo desde ese proyecto además se sensibiliza a
a la comunidad, en cierto modo, ¿no? Cómo se está educando también desde ese lugar, desde el proyecto que están llevando a cabo. Así que sería eso, como una breve reflexión con lo que nos ha contado hoy Romina sobre cómo mi proyecto puede sensibilizar a la comunidad con la temática que yo estoy trabajando. Y nada, que el miércoles también tendremos otro webinar de medición de impacto, también estará buenísimo, muy importante para su proyecto y que ojalá puedan verlo. Y nada, Romina, muchísimas gracias de nuevo. Sería todo, no sé si tú quieres añadir algo más. No, muchísimas gracias. Espero haber respondido lo más aproximadamente posible a las preguntas. Espero que exploren más sobre la temática de educación para ciudadanía mundial y también lo que le llamamos la meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, porque como les digo es, bueno, para las personas que nos gusta y nos apasionamos sobre esto, es el corazón de la agenda. Y nada, animarnos a continuar trabajando, que no están solos, que como ven que en este trabajo hay miles de otros jóvenes en la región que también están comprometidos con esto. Hay gente que hoy ya no son jóvenes, pero que ha hecho historia haciendo el mismo, empezando como ustedes, el mismo trabajo. Entonces hay que seguir para adelante porque sin esa contribución que ustedes hacen, no quiero exagerar, pero nuestras democracias necesitan gente como ustedes, necesitan que ustedes, a cada uno de ustedes ese aporte, y cada día van a ser mejor si es que ustedes están y siguen trabajando de la forma comprometida en que lo hacen. Así que muchas gracias también por el espacio y quedo a disposición. Muchas gracias. Espera, porque justo ha saltado una pregunta. Ah, el examen, esta era la del examen final, la bolilla que tenía guardada el profesor para poner la nota alta, ¿cómo es? Para el 10. Esta ya la dejamos como la última, pero lo que pasa es que el vídeo se retransmite con un poquito de retraso. Ah, bueno. Cuando hemos dicho que eran las últimas, a ellos un poco más tarde. Y era también en torno a la discapacidad, que hay una Celeste pregunta respecto a la discapacidad, ¿cómo podemos hacer las personas con discapacidad? Entiendo que significa que las personas con discapacidad puedan participar directamente en las tomas de decisiones. Uh-huh. Creo que es una pregunta un poco general, porque uno podría preguntar, ¿espacios de toma de decisión dónde? Claro. Nivel de gobierno, pero en este mundo que ahora nos compete, ¿sí? A ver, en el espacio de estas organizaciones, importante es involucrar a las personas con discapacidad en los proyectos, en la medida de lo posible, hacer todos los esfuerzos para poder incorporarlas en los procesos de diseño, en los procesos de toma de decisión, en los procesos de información, y también contribuir a sensibilizar, y participar en las causas que tienen también que ver con este tema. O sea, realmente no, en nuestra región, tanto este tema como otros desafíos que hay, requieren mucha más alianza, requieren mucha más colaboración. Hay organizaciones que están trabajando, pero que también requieren apoyo. Entonces, siempre pensar en la población con discapacidad y también en poblaciones que están en otras situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? También pensar en las poblaciones indígenas, pensar en los afrodescendientes, miren su contexto, involúcrenlos. Desgraciadamente, o sea, yo creo que esto falta muchísimo por crecer, por avanzar, así que nada, los animo a que lo realicen. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. También comentar que esto se grabará y lo colgaremos en nuestra página de YouTube seguramente, y se quedará también en la página de Facebook. Así que nada, si no recuerdan bien alguna respuesta, si tienen ganas de volver a escuchar a Romina, siempre pueden entrar por ahí. Y nada, repito que muchas gracias, vamos cerrando ya y nada, un placer. Gracias, chao. Chao.